Bueno, vamos a Simón un poquito. Ustedes tienen de Simón el libro El segundo sexo, la introducción, mejor dicho, librazo espectacular, unos capítulos memorables. La introducción está muy buena. ¿Por qué es valioso el segundo sexo? ¿No? Eso es importante ubicarlo un poco. Primero que va a representar a la primera corriente del feminismo, la primera intelectual representante de la corriente feminista en una época muy brava, ¿no? Porque en el 50, ser feminista en el 50 no es lo mismo que ser feminista ahora, ¿no? Con tanto recorrido. Bueno, vamos a dejar las cosas biográficas porque perderíamos tiempo. Escribe este libro que se puede ubicar dentro de lo que llama el pensamiento ilustrado marxista, o sea, ella va a tener influencias de la corriente marxista, se va a apoyar en textos de Engels. Va a ser, esto es muy importante, va a ser uno de los primeros esfuerzos filosóficos sistemáticos por estudiar a la mujer como decíamos hoy, como sujeto histórico, digamos, ¿no? Y no solo eso, sino desde un punto de vista filosófico, desde una perspectiva de buscar los argumentos filosóficos que se han utilizado en la historia del pensamiento para hacer justamente de la mujer un segundo sexo, ¿no? La idea de segundo sexo, por supuesto, viene de la Biblia, ¿no? Es esta idea de que, bueno, primero Dios creó a Adán y luego, de una manera derivada, a partir de la costilla, hizo a la mujer, ¿no? Ahí está el segundo sexo. Pero bueno, otra manera interesante de presentarla es a partir de una pregunta que ustedes seguramente van a reconocer y que comparte con el psicoanálisis, porque la pregunta que se hace Simón es ¿qué es una mujer? ¿No? ¿Qué es ser una mujer? Pero el lugar del cual enuncia Simón esta pregunta es diferente, ¿no? Porque ella se inscribe, como decíamos, en una tradición filosófica. Y bueno, y va a repasar ahí la introducción, ya lo hace, va a repasar distintas maneras en que se ha intentado responder esa pregunta. Una ha sido desde el punto de vista biológico, ¿no? Decretar que la feminidad es tener útero, por ejemplo, ¿no? Es decir, ser mujer es tener un útero, es decir, un enfoque biologicista. Y ella va a responder frente a todas estas maneras dentro de los conceptos existencialistas, podríamos decir estas maneras no auténticas o inauténticas de responder la pregunta de qué es ser una mujer. Ella va a decir que la respuesta es una verdad que se constituye, ¿no? Que se construye. ¿Por qué? Porque en este sentido, Simón se va a escribir en el existencialismo y va a decir que no hay una esencia mujer, no hay un ser mujer, ¿no? O sea, así como Sartre decía que no hay una naturaleza humana para ir a buscar, no hay una naturaleza ser mujer para definir y decir, bueno, miren, esto es ser mujer y entonces las mujeres tenemos que ser así o así. Lo que sí va a ver, lo que sí va a ubicar Simón es toda una corriente histórica de pensamiento que ha intentado dar una naturaleza femenina, ¿no? Intentar elaborar un eterno femenino, va a decir ella, lo va a llamar el eterno femenino. Esa es una idea muy linda que tiene Simón, ¿no? De decir, bueno, ser mujer consiste en tales y tales características que ahora vamos a enunciar. Pero bueno, siguiendo con el prólogo, con la introducción, digo, va a decir que la mujer es lo otro, también, muy, muy linda categoría, lo otro, ¿no? Va a decir que se utiliza la palabra nosotros para referirse o que utilizan los hombres, utilizan la palabra nosotros para referirse o para llamarse entre sí, pero las mujeres, el vocablo las mujeres, para hacer referencia al sexo femenino. ¿Qué quiere decir con eso? Que no hay necesidad de decir los hombres, sino que los hombres es sinónimo de nosotros, ¿no? Bueno, los dos sexos nunca han compartido el mundo en igualdad, ¿no? La mujer no se reivindica como sujeto, eso es lo que dijimos recién. Y esto de definir a la mujer como lo otro hace que las mujeres mismas se reconozcan en eso otro, ¿no? Y cumplan, digamos, su rol o adopten un papel de ser lo otro. Bueno, hace unas observaciones tan buenas, ella va abrevando de la tradición filosófica y hace una recuperación de archivo muy linda, en un estilo que podríamos emparentarlo con lo que va a hacer Foucault después, una década después, ¿no? Que es esto de ir a buscar los archivos y leer lo que se ha escrito sobre determinado sujeto social.
Y va a recuperar expresiones, por ejemplo, del judaísmo, ¿no? Que dice, bendito sea Dios nuestro Señor y Señor de todos los mundos por no haberme hecho mujer, ¿no? Eso dicen los judíos. Yo esto no lo sabía, cuando lo leí por primera vez me pareció impresionante. Y las mujeres, por otro lado, tienen que decir, bendito sea el Señor que me ha creado según su voluntad, ¿no? O sea, esta misma plegaria o rezo o como se llame, enunciada en la boca de un hombre es agradecer por no ser mujer, y en boca de una mujer es bendito sea el Señor que me ha creado según su voluntad. Hay que agradecerle a Dios. ¿Mm? Tremendo, ¿no? Eso, bueno, podríamos decir que las tres grandes religiones del libro, el catolicismo, los judíos y los musulmanes, comparten ese desprecio por la condición femenina, ¿no? Esa reducción de la mujer a lo otro. Pero bueno, también está bueno, me parece, en términos filosóficos, que es lo que hace Simón, salir del lugar común que es criticar, porque ya hoy es un lugar común criticar a la religión porque es sexista. Lo interesante es ir a buscar esos otros discursos que solapadamente quizás han hecho de la mujer, y no tan solapadamente, ¿no? Han hecho de la mujer algo menor, ¿no? Porque bueno, ya a esta altura la religión se le ha dado bastante, ¿no? Se le ha criticado bastante. Sin embargo, uno puede encontrar dentro de la tradición filosófica discursos como el de Kant, por ejemplo, que por un lado es un revolucionario del pensamiento. Bueno, el mismo Nietzsche era un terrible misógino, ¿no? Seguramente cuestiones que se puedan explicar en términos de psicopatología, ¿no? Pero sí, claro, hasta donde yo sé no hay una reflexión importante de Sartre sobre la mujer, tal cual. Sigue, en ese sentido, seguiría inscribiéndose en la tradición filosófica patriarcal, ¿no? Bueno, después de Simone de Beauvoir igualmente va a ser criticada por una segunda ola del feminismo, pero es importante, primero, para mí siempre digo lo mismo, para entender esa segunda ola o las críticas a de Beauvoir, primero hay que entender qué dijo de Beauvoir, ¿no? Bueno, creo que eso está bastante claro, lo van a poder leer ustedes. La perspectiva, esto en términos metodológicos, dice de Beauvoir, la perspectiva que adoptamos es la de la moral existencialista, lo que define a la situación de la mujer es una libertad autónoma. Bueno, acá está el punto que mencionaba hoy de que para Simón va a ser importante, primero, respecto de la posición existencialista, recuperar la idea de que en la facticidad del existente no es lo mismo ser mujer que ser hombre. Bien. Y que después, dentro de, una vez que ya se reconoce a la mujer como sujeto sobre el que se va a reflexionar, ella también va a decir, bueno, pero no es lo mismo la facticidad de una mujer que nace en Latinoamérica en el siglo XX, en el siglo XIX, que la facticidad de una mujer que nace en Europa, ¿no? Por ejemplo. No sé, una alemana hoy en día reivindicando sus derechos frente a una argentina en esta sociedad en la que vive. Son cosas totalmente diferentes, ¿no? Con realidades compartidas, pero que tienen sus singularidades. Bueno, vamos a ver dos o tres cosas más. Vamos a ir a puntos importantes. Bueno, lo que ella se va a preguntar con ese método que desarrolla es de dónde viene. Eso es digamos, algo que comparte con el historicismo, que es algo propio del materialismo marxista, ¿no? Que es que cuando se identifica una situación irracional, podríamos decir, una situación de opresión, la pregunta siguiente es de dónde viene esa sumisión, de dónde viene esa opresión, ¿no? O sea, se identificó, bueno, ahora hay que explicar de dónde viene, y esa explicación tiene sentido históricamente, ¿no? Se puede establecer históricamente. Y ella va a mostrar, con esto que decía de recuperar textos de distintas disciplinas, eso está muy bueno de Simón porque era una lectora tremenda y estudiaba muchísimo, entonces ella va a ir a las ciencias sociales principalmente, ¿no? A la filosofía, a la psicología, a la historia, a la antropología, para explicar ese discurso que hizo de la mujer o que explicó a la mujer a partir de una esencia femenina, ¿no? Esto que yo decía de el eterno femenino, que ella va a decir que es un modelo normativo represivo, cuyos presupuestos se deben examinar y desarticular. Esto está buenísimo porque está antecediendo a desarrollos muy posteriores, o más o menos una década o 2 décadas después. Por ejemplo, la idea de performatividad, que hoy está tan en boga, que es de la década del 60, uno podría decir que acá ya
de Beauvoir lo está diciendo. Pues si hay un modelo de lo femenino que se reproduce, que se impone sobre subjetividades, esa es la característica del formativo, ¿no? O sea, un sujeto que se reconozca como mujer va a tener un abanico de opciones limitado y va a tener que actuar o encarnar ese papel de maneras limitadas. De mala fe, podríamos decir, ¿no? Pero habría que ver cuánto de mala fe, eso también está muy bueno, cómo se juega el concepto de mala fe en Simone, porque ella lo va a hacer jugar. Porque otra vez, acá se le arma el mismo problema que se le armó a Sartre cuando quiso postular al ser humano como absolutamente libre. Si uno postula al ser humano como absolutamente libre, bueno, enseguida le caían a Sartre los marxistas y le decían, bueno, pero si vos sos un obrero, ¿no? Y estás trabajando en la mina todos los días, ¿cómo haces para organizarte y hacer la revolución? Bueno, y acá lo mismo, si vos sos una mujer que nace en una villa, que no tiene laburo, que tiene que estar precarizada, que está con un tipo que es la que lo sostiene económicamente, a ella, y tenés 5 hijos, y bla, 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 todo eso es facticidad y es determinación, ¿no? Y aún así, Simón no va a renunciar al hecho de decir, bueno, pero con eso se puede hacer algo. Eso es lo que tiene de fantástico el existencialismo en general, ¿no? Es decir, bueno, vos podés buscar todas las, uno diría hoy excusas, no está bien dicha la palabra excusa, ¿no? Podés buscar todas las explicaciones causales, determinaciones que vos quieras, y las vas a encontrar. Ahora, siempre en el fondo o detrás de todas esas explicaciones causales, sean sociológicas, sean económicas, sean psicológicas, detrás de eso hay siempre un sujeto que elige, ¿no? Y que puede elegir libremente. En eso creo que también hay un puente con el psicoanálisis, ¿no? Que este, si bien tiene su dosis de determinación inconsciente, ¿no? Si no, uno no iría a analizarse, ¿no? Si no hubiera algo para modificar, no tendría sentido ir a analizarse. Pero bueno, esto lo expresa de Beauvoir como diciendo que a cada mujer esa opresión se le revela como contingente irreversible, ¿no? No es una cosa necesaria. Bueno. Y vamos a llegar a comentar esto. De Beauvoir lo que hace también en el segundo sexo es una apropiación interesante de la dialéctica del amo y el esclavo, donde va a poner la figura del varón y de la mujer, obviamente al varón del lado del amo y a la mujer del lado del esclavo, y que también lo va a resignificar en términos de lo uno y lo otro, ¿no? O el uno y la otra. En este sentido, el varón va a quedar del lado de lo esencial, del sujeto con mayúscula, el hombre con mayúscula, ¿no? El ser humano, y la mujer va a ser lo otro, es decir, todo lo contrario, lo inesencial, ¿no? Lo contingente. Va a decir que esta dialéctica ha excluido a las mujeres del orden de la historia. Esto es lo que no dije al principio, que es interesante, ¿no? Que otra de las cosas que va a reconocer de Beauvoir y que la vuelve uno de los íconos del feminismo es que no agota su visión de la mujer como sujeto, con mayúscula, no se agota en la reivindicación del acceso al sistema democrático, ¿no? O sea, no es un feminismo que se agote simplemente en decir, bueno, las mujeres tenemos que poder votar, ¿no? Sí, bueno, somos sujeto político, somos sujeto de derecho, entonces permítanos votar y listo, y ahí se agota, ¿no? No, por eso todo este rescate que hace en la tradición, o todo este análisis que hace de la tradición filosófica. Que ella lo va a remontar hasta Platón, ¿no? Ella va a leer a los antiguos también, hay muchas citas muy lindas en el segundo sexo sobre la filosofía antigua y el desprecio de la mujer, ¿no? Y también va a ser una recuperación de Engels, al que se remite críticamente, dice acá, porque las mujeres, esto lo ve Engels en El origen de la familia, un texto muy lindo, donde se ubica que las mujeres fueron las primeras esclavas por su capacidad productiva y reproductiva. Eso es muy interesante de ver cómo la humanidad se apropió ya tempranamente del cuerpo de la mujer para hacerla parir, ¿no? Que a veces uno sí ve o qué se denuncia primero, la esclavitud como el sometimiento de la humanidad, ¿no? Pero ahí también hay como una superexplotación del cuerpo de la mujer, ¿no? En cuanto a
que era, digamos, la única que podía producir más esclavos, ¿no? O sea, el cuerpo de la mujer era la que podía producir más esclavos. Bueno, ahí claramente queda identificada la figura de la mujer con la figura del esclavo en esta dialéctica del amo y el esclavo de Hegel. Y después va a hablar de la lucha del reconocimiento, ¿no? Y esto yo todavía tendría que leerlo mejor, no me queda del todo claro, porque no sé si es tan así como lo leo acá, porque ella va a decir que las mujeres están en tal grado de exclusión, o estuvieron en tal grado de exclusión, que ni siquiera jugaron el juego del reconocimiento. Esto me parece impresionante porque está muy bueno, ¿no? Decir, bueno, ni siquiera pudieron entrar en la lucha por el reconocimiento. Porque cuando hace Hegel la reconstrucción de la dialéctica del amo y el esclavo, que estos dos sujetos lo que hacen en un primer momento es arriesgar la vida, ¿no? Entonces los dos, como entran en una lucha a muerte, arriesgan la vida y uno en un punto se frena. Dice, bueno, no hasta acá, entonces renuncia a su libertad. Bueno, lo que dice Beauvoir acá es que la mujer ni siquiera ha tenido la chance de renunciar a eso, porque ya ha tenido que dar la vida siempre. O sea, ha entrado a la historia, digamos, dando su vida. Entonces no ha podido jugar el juego del reconocimiento. Eso me parece muy fuerte y es muy interesante para pensarlo. Dice, quedan relegadas o excluidas del espacio público de reconocimiento. Y bueno, si uno ve la historia de la humanidad, digamos, por lo menos hasta el siglo XX, es así. En términos políticos, eso se evidencia claramente que estuvieron excluidas de la posibilidad de votar hasta esa época que estamos diciendo, ¿no? Bueno, y después hace va a empezar a hacer un análisis fenomenológico de cómo le ha venido el reconocimiento a la mujer históricamente, ¿no? Entonces va a decir qué es lo que va a mirar en la historia, los papeles que ha encarnado la mujer. El reconocimiento, dice, ha venido siempre desde el lugar del siervo, es decir, reconociéndose en el varón, dependiendo de él, ¿no? reconociéndose a través de un marido, como esposa, como hija, como madre de hijos varones, siempre ocupando esos roles subordinados, siempre identificándose con proyectos ajenos. Bueno, va a hablar de series complejas de pares opuestos, es bastante lineal, pero está bueno mencionarlo. Por ejemplo, esto que va a poner de un lado al hombre y del otro a la mujer, diciendo, bueno, por un lado el hombre ha sido considerado activo, racional, encarnando el pensamiento, la cultura, el poder, mientras que la mujer ha representado lo opuesto. A lo activo se opone lo pasivo, a lo racional, lo irracional, al pensamiento, el sentimiento, a la razón, la emoción, a la cultura, la naturaleza, al poder, la sensibilidad, entre otros. Y que de hecho son valores que podemos ver que al día de hoy están identificados o se identifican usualmente con lo femenino, ¿no? La sensibilidad, sin ir más lejos, ¿no? Libertad, situación y mala fe, esto para terminar. O sea, ¿cómo va a recuperar Simón estos conceptos existencialistas? Sobre todo la idea de mala fe, porque nosotros los vimos. Ella va a hablar de que, así como el existente en Sartre, el existente puede usarse o escaparse a través de la mala fe y de la existencia inauténtica, la mujer también obviamente puede hacer eso, ¿no? La mujer puede, una vez que reconoció esa situación de opresión, ¿no? y que está frente a su libertad para elegir otra cosa, puede escaparse de esa libertad a través de la mala fe. Lo que está bueno, que me parece interesante y que me gustaría estudiar más a fondo porque no lo he hecho, son figuras de la mala fe femenina que ubica Simón, ¿no? que va a enumerar y que son tres, que son la narcisista, la enamorada y la mística. Dice que no son figuras ético-ontológicas, sino socioculturales, que se generan por la presión de un sexo sobre el otro y constituyen una injusticia infligida. Eso a mí me parece súper interesante. Está muy bueno porque las figuras que ubica, además que están también me interesa porque están muy relacionadas con la época, ¿no? O sea, el narcisismo, ¿no? O sea, la narcisista, la enamorada y la mística. Y ella va a decir, me gusta esto que dice, no son figuras ético-ontológicas. ¿Qué implica eso? Primero, si no son éticas, no son el fruto de una elección deliberada.
¿no? Eso es que no sea una figura ética. Está diciendo como, bueno, vos no podés elegir querer ser la linda. O sea, sí podés elegir, pero si elegís, es una elección inauténtica, ¿no? Encarnar la figura de la linda. Que eso uno no necesita más que abrir el Instagram para darse cuenta que está lleno, ¿no? También en lo masculino, ¿no? Pero estamos hablando acá de la mujer. Podría aparecer como un proyecto, ¿no? Si el existente se vive como proyecto, uno podría tener como proyecto ser la linda. Entonces, no sé, sos modelo, por ejemplo. O sea, la cultura te da eso. Bueno, pero eso es también una forma más de opresión, ¿no? Porque está diciendo, no son figuras ético-ontológicas, sino una injusticia infligida. O sea, estás encarnando un papel que te está ofreciendo una cultura patriarcal, en el fondo, ¿no? Lo mismo con la enamorada, ¿no? La enamorada. ¿Y qué es eso? Bueno, es definir el propio proyecto en función de... Bueno, acá igual habría que ver qué es el amor para Simone de Beauvoir, debe ser todo un viaje leer eso. Pero sería como definir el proyecto vital en términos de de una pareja, ¿no? De un proyecto. Y me imagino que ella estará hablando acá del amor en términos románticos, ¿no? Como un amor tradicional,